se hace una propaganda a nivel mundial enorme alrededor de la mamografía anual. Hacete el chequeo a tiempo, detectarlo a tiempo te va a salvar la vida, no esperes más, vamos a luchar todos para vencer al cáncer. Pero casi nadie te explica qué puede haber detrás de este chequeo y qué intereses se mueven cuando se instala ese miedo a morir por cáncer como motor. ¿Está? Porque, a ver, el médico danés Peter Gottsched, en su libro, el libro de las mamografías, él expone, ¿sí?, que el cribado mamográfico no necesariamente reduce las mastectomías, sino que es todo lo contrario, ¿sí? Puede aumentarlas debido al sobrediagnóstico, ¿sí? Y detecta supuestas lesiones que jamás habrían dado ningún síntoma en toda la vida de esa mujer, ¿sí? Y como no se puede distinguir con total certeza cuáles serían peligrosas, que sabemos que no es peligroso, o cuáles no, todas se tratan como si fueran una amenaza mortal, ¿sí? El resultado, más biopsias, más cirugías, más estudios, más mastectomías, más lumpectomías, que pueden costar entre 15.000 y 60.000 dólares, ¿sí? Más días de internación, hospital, tratamientos posteriores. Y cuando hablamos de dinero no estamos hablando de pequeñas cifras, ¿sí? Entonces, ¿a quién le conviene hacer la mastectomía? ¿Al paciente o al que se lleva el dinero? Entonces, muchos médicos hasta han llegado a cobrar, ¿sí?, alrededor de 1.000 euros por cada persona diagnosticada de cáncer, ¿está?, cuando no tenían cáncer. Entonces la pregunta realmente es muy incómoda, pero es necesario. ¿Qué pasa cuando detectar un precáncer se convierte en un gran negocio? Entonces, además, aproximadamente el 25% de las mujeres vuelven a ser llamadas nuevamente por sospechas que luego por ahí las descartan, ¿sí? Esas mujeres atraviesan una situación de ansiedad brutal, ¿sí?, por algo que finalmente después no era cáncer, ¿sí? Activan un programa de miedo a morir, activan nódulos en los pulmones, después le dicen, se te fue el cáncer de la mama al pulmón, y todas esas cuestiones que llenan de miedo al paciente cada vez la conflictúan más y cada vez activan más programas biológicos, y después le dicen, pero si no te haces la quimio se te va a ir al cerebro. Y desde este enfoque de las 5 leyes biológicas, el llamado cáncer no es un error del cuerpo, sino es una adaptación biológica con un sentido preciso, es un programa sensato, y si hablamos de un adenocarcinoma glandular o un cáncer de tipo lobulillar, está relacionado con un conflicto de preocupación en el nido, peleas, discusiones, necesito nutrir a alguien que está en peligro. Si hablamos de un carcinoma ductal, corresponde a una cicatrización del conducto galactóforo que se ulceró en fase activa después de haber vivido un conflicto de separación, me arrancaron a alguien del pecho. Entonces, muchas veces lo que se detecta podría ser tejido en reparación y no una bomba del tiempo. Entonces, mientras la publicidad, ¿sí?, insiste en que detectarlo temprano evita mastectomía, salva vidas, la realidad es que el cribado puede aumentar intervenciones quirúrgicas, ¿sí?, por si acaso, ¿está? Entonces, hay una lesión dudosa, mejor sacar, mejor aplicar quimio, ¿sí? Hay un precáncer, mejor operar, y en el medio queda la mujer atravesada por el terror, porque piensa que se va a morir, porque la llenan de miedo, ¿sí? Está llena de presión, ¿sí?, de su familia, del entorno. Entonces, el hacerte una mastectomía, hacerte una mamografía donde aplican 40 libras de presión sobre la mama durante ese estudio, eso puede activar muchas veces otros programas, ¿sí? Porque, a ver, el cuerpo es un sensor y frente a ese estímulo va a reaccionar. La mama no está diseñada para que le apliquen 40 libras de presión, ¿sí? Entonces, eso puede activar un programa de ataque, ¿sí?, frente a ese estímulo, ¿sí? Y por decisiones que no siempre se toman con toda la información sobre la mesa, ¿sí?, terminan yendo solas al matadero, como lo explica Hammer en su libro Cáncer de Mama, ¿está? Entonces la clave no es prohibir estudios ni vivir en la negación, sino
dejar de decidir desde el terror, desde el miedo y empezar a preguntarse, ¿esto que me encontraron en mi mama es realmente una amenaza o estoy frente a un proceso biológico con un sentido determinado? ¿Quién gana con mi miedo? ¿Gano yo en mi salud o ganan los profesionales de la salud? ¿Sí? ¿Estoy eligiendo informada o estoy reaccionando de manera asustada? ¿Este cáncer que tengo de mama tiene algo que ver con mi vida o vino de casualidad, porque tuve mala suerte, porque es genético, porque es hereditario, porque como mal, porque como azúcar, porque tengo el cuerpo ácido, porque mi mamá tuvo cáncer, porque le toca 1 de cada 10, porque es cuestión de la edad y 2 millones de hipótesis ridículas y las personas ya están cansadas de que las ridiculicen y que les tomen el pelo en una consulta, ¿está? Porque si nosotros seguimos creyendo que yo tengo un cáncer, porque tuve mala suerte, porque el karma, porque pasé por abajo una escalera, porque vi un gato negro, porque me hicieron un trabajo de brujería y todas esas respuestas que dan desde el sistema médico oficial, vamos a seguir perdiendo el tiempo, perdiendo dinero y perdiendo nuestra salud, que es lo más importante, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Abrir los ojos, despertar, darnos cuenta de que todo nuestro cuerpo está conectado a mi realidad y todo lo que pasa en mi cuerpo tiene que ver conmigo, ¿sí? No con el mundo exterior, porque tuve mala suerte, porque mi mamá, porque las emociones, porque no sé qué. No, es un conflicto biológico. Si no se resuelve el conflicto biológico, el cuerpo te va a adaptar. Y si vos lo resolvés, el cuerpo pasa de esa adaptación a una fase de reparación. Y ahí viene la fase sintomática. Y punto, se acabó acá el luchar contra el cáncer, que los rusos o los chinos están haciendo una vacuna contra el cáncer porque no va a existir ni ahora ni nunca va a existir, ni tomar ivermectina, ni tomar fenbendazol, ni tomar CDS, porque es generado y disparado por nuestra propia psique y por nuestro propio cerebro. Entonces, tomar cualquiera de estas sustancias, ¿sí? O creer que es un hongo, o creer que es un parásito, o voy a alcalinizar el cuerpo y lo voy a matar, o voy a dejar de comer azúcar y lo voy a... No, 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 no.